bienvenidos, mis estimados doctorandos. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Janet. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué más, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, doctora. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. Hoy comenzamos nuevamente a darle este desarrollo a su formación doctoral. Me dieron la posibilidad de poder estar con ustedes nuevamente en esta extraordinaria unidad curricular que es problematización de la educación. ¿Sí? Entonces, yo considero que ¿cuántos estamos hoy? A ver, somos 7. Por favor, los demás que están conectados pueden abrir pantallas para verles. Recuerda que aquí nosotros nos vemos. Nos vemos. Buenos días. Muy buenos días, Joan Osorio. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos Buenos días, días. mi Joan. ¿Cómo estás? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo están Muy las bien, cosas? gracias a Dios, todo chévere, ¿Están muy bien? Chévere. Bueno, me conté. excelente. ¿Dónde te encuentras? Buenos Aires, Estás en Argentina, qué maravilla. Bueno, con esta distancia y con este lema que tiene el instituto, ventanas al conocimiento. Por esta ventana, bueno, trasladamos el conocimiento a todas partes del mundo. Qué maravilla. Bueno, allá tenemos Arauca, tenemos a Javier y a Janet. Hola, Y buenos días así, para todos. Colombia, ¿ves? Y aquí estamos en todos lados del mundo. Así que bueno, bienvenidos todos. Ustedes ya me conocen, saben mi nombre, saben todo mi currículo y volverlo a repetir sería no ganar tiempo ante el desarrollo de la unidad curricular. Y entonces vamos a ganar el tiempo porque nos dan 1 hora y lo que queremos es darle una pequeña introducción a lo que es problematización. Hoy comenzamos con el primer encuentro y, por supuesto, vamos a darle un sentido amplio a ese proceso de formación doctoral. Cuando estamos hablando de problematización, va más hacia la búsqueda de adquisición, ¿sí? Va más hacia la búsqueda de adquisición de ese conocimiento y saber, y está más vinculado al contexto social del educando o del estudiante, a ese contexto social que está, por supuesto, presente en ese proceso educativo del educando, con los contenidos propuestos, conteniendo que seguir una nueva conciencia de esta práctica docente que tenemos. Entonces, problematización de la educación. Tenemos que comenzar hablando del hecho educativo. El hecho educativo, la enseñanza como hecho social. La sociología, las ciencias sociales en la educación, que eso ya nosotros lo vimos en teoría, objeto de estudio de la sociología de la educación, problematización de la educación, factores importantes que están dentro de ella. Está la cultura, está también la religión, la política, la economía. Esas son las ciencias sociales que ustedes las conocen y que, por supuesto, fueron dadas en la materia de teoría de las ciencias sociales. Pero hoy la problematización está en esos aspectos. La problematización de la educación está en esos aspectos, teniendo claro qué es educación. Ahí estamos, tenemos muy claro de lo que es educación, porque el hecho educativo es una de las principales consideraciones para una posible explicación del pensamiento educativo. Si yo estoy ahí, estoy en ese hecho social, entonces, ¿cómo yo puedo observar los problemas
adentro, en el contexto, en el aula, ambiente, escenario educativo. En ese proceso que nosotros tenemos, nos podemos ver que tiene que ver con la relación con la capacidad humana. La capacidad humana. Esa capacidad humana que trasciende en el tiempo y que trasciende a otras esferas. Entonces, problematizamos la educación. El problema tiene, hay problema en la educación. ¿Cuál es realmente la problematización de la educación? Esas preguntas deben estar presentes en cada uno de nosotros, porque adquirir y compartir el conocimiento en estos momentos tiene que ver con la educabilidad. Ajá. ¿Qué es la educabilidad? Tengan presente ese término. ¿Y qué es la educatividad? Educabilidad y educatividad. Esos dos términos tenemos que diferenciarlos. Y ahorita lo vamos a discutir para poder saber realmente esa problematización que tenemos de la educación. Y es a nivel no solo venezolano, es a nivel mundial. Mundial, todos los países, en todos ellos está presente la problematización de la educación. Recuerden que como núcleo principal tenemos al educando, al estudiante. Además, hay que resaltar la educación propia de retos pasados. Educación propia de retos pasados y presentes y también retos futuros. Entonces, si problematizamos o vemos la problematización de la educación, porque las formas existentes y quizás esa concepción filosófica, pedagógica, impiden un mejor fortalecimiento de las diferentes perspectivas que tendrá una política educativa más equilibrada. Entonces, ahí estamos. ¿Cómo problematizamos si el centro de la problematización de la educación es el educando, es el estudiante, es ese joven adulto, es en la educación inicial, es en la primaria, es en la secundaria, es en la universitaria, es en los posgrados? Entonces, ahí vemos que las instituciones educativas tienen muchos problemas estructurales que aquejan las instituciones educativas. Problemas estructurales que pueden ser de manera apropiada para luego ser orientado hacia las comunidades y darle solución a esos problemas. Pero tenemos problemas reales. La problematización de la educación nos podemos verla desde el punto de vista de situaciones existentes o de realidades existentes. Entonces, ¿qué hace? Que se active y se motive en esos momentos la creatividad gerencial, la creatividad del docente, que podamos subsanar algunos rasgos que realmente son muy relevantes en problematización de la educación. Que veamos, deficiencias, falencias, que veamos muchas situaciones que están dentro de ese proceso educativo. Yo hoy les pregunto, por aquí traigo algunas preguntas que realmente me parecen sumamente importantes. Y una de estas es construir nuevos caminos para una renovación pedagógica de maestros y permitir el debate académico
¿Cómo manifestamos esas diversas posiciones que existen dentro de esos procesos? A ver, mis doctorandos, si en esas posiciones intelectuales que hay alrededor y políticas entre los estudiantes y docentes, ¿cómo podemos renovar pedagógicamente a nuestros maestros, docentes, facilitadores y permitir el debate académico? El debate académico que nos va a ayudar a dar soluciones, si es posible, a esta vertiente grande que es la problematización de la educación. A ver, cuéntenme. Bendiciones, doctora. Muy Buenos buena, días. muy buena. Buenos Eh, días. Katia Rebosés. Muy buenos días. ¿Quién? Ajá, Aida Luz Duarte. Bienvenida, Aida. Bienvenida a este encuentro. Bienvenida, Aida. Alianza. Ajá. Katy. Aquí dice Aida, Katy. Ah, Katy. Sí, Bienvenida. señora. Discúlpame. Bienvenida. ¿Dónde está tu cámara? A ver, quiero verte. Muy bien, Katy. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, doctora. Es Mucho la gusto. segunda vez que la veo. Un Ah, bueno. placer. ¿Dónde, Doctora, dónde pienso estás? que ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? en el Retén Magdalena, Ah, en Colombia. Colombia. Ujú. Sí. Cuénteme, ¿qué nos quiere decir al respecto? Esa pregunta que usted nos realiza en este momento enmarca unas inquietudes que yo siempre he tenido y que a veces los compañeros se Gracias. molestan cuando es mi punto de vista. Pienso que así como todos los que estamos aquí presentes hemos trasegado un proceso académico para llegar hasta donde estamos y llevarle lo mejor a nuestros estudiantes, debe ser desde los semilleros de docentes. Yo noto en las instituciones educativas se comete el error de darle responsabilidades a personas que no tienen la formación pedagógica. No tengo en contra nada de que los profesionales diferentes de educación busquen oportunidades en el gremio docente, pero pienso que sí deben darse el espacio de formarse, aunque sea un poco, por lo menos Ujú. hacer alguna especialización en pedagogía que les permita entender el mundo tan profundo que es la educación. Simplemente los aceptan y entran algunos, no voy a decir todos porque hay quienes sí se preocupan por prepararse, pero hay unos que entran así como fuera de base y no saben enfrentarse al mundo de la educación, no saben cómo sobrellevar a los estudiantes. Claro. Entonces, Y a lo mismo nivel, ocurre hasta con los propios compañeros, se niegan a formarse, se quedan, por ejemplo, un normalista superior, no hacen una licenciatura, no hacen una especialización, les da miedo hacer una maestría. Pienso que entre más nos formamos, mejor producto podemos darle a nuestros estudiantes. perfecto. Mira, gracias, Katy, por ese aporte. Si nosotros hablamos de un proceso educativo, si hablamos de un proceso que realmente tenemos, entonces, ¿cómo podemos incorporar? Sí, la problematización me lleva a una reflexión. Eso que tú estás haciendo, estás reflexionando ante una verdad existente. Sí, que no hay profesionalismo, que me quedo con ello, que no hay no subo de nivel educativo, no me formo, no me capacito. Entonces ahí está un problema bastante grande dentro de la educación. Si yo tengo reflexión que alguien ejerce sobre un contenido, o sobre una situación determinada, resultado de una acción o sobre la propia acción. Lo decía Freire.
Freire decía eso, es la reflexión que se debe dar a situaciones, a contenido que son resultado de una acción y que está dada sobre la propia acción. Freire lo decía. Entonces ahí tenemos presente, lo tenemos presente porque no podemos seguir haciendo de la educación porque es complejo. Todo esto tiene una complejidad muy grande, una complejidad inherente a la práctica del trabajo pedagógico, de ese que nos señalaba Katy, de esa práctica pedagógica realmente. ¿Qué me dice Javier al respecto? Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Muy de acuerdo con la profe Katy. Pienso de que pues uno debe profesionalizarse y estar como en ese sentido de estar estudiando. Yo hice la normal, hice la licenciatura, hice una especialización y bueno, y la maestría también. Y ahorita estoy pues en el doctorando, que gracias a usted, doctora, pues me brindó esa oportunidad y le agradezco muchísimo. Amén. Pienso yo que nosotros debemos nosotros proyectarnos y ver primero nosotros como docentes en qué niveles que estamos nosotros, para poder nosotros también entrar a exigir y evaluar de pronto al estudiante. Entonces eso ya va de pronto en la competencia de cada uno. Pienso que también algo que mencionaba Katy, y pienso que también tiene que ver también con la cuestión de la vocación. Uno en el transcurrir de pronto del ejercicio docente se da cuenta que hay personas que realmente no tienen como la vocación de estar dentro de un aula de clase, porque hay muchos factores. Nosotros, los seres humanos, somos especiales y tenemos características diferentes, pero pienso que ante esa situación debemos nosotros también pues analizar particularidades, tener la parte pedagógica, tener de pronto una preparación en el sentido de hacer un plan de estudios, todo un sistema que ayude a aportar a que el estudiante salga de ese hoyo en que se encuentra en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, muchos de pronto, y también pienso que también la parte de la experiencia eh, marca también Escalada. algo muy importante, porque Claro, mira, muchos maestros de pronto no han tenido esa preparación, pero también tienen esa experiencia en el sentido de que saben tratar a un alumno, saben cómo llegarles para que ellos aprendan. Entonces también hay o sea, en el oficio de uno mira muchas cosas, ¿sí? Entonces pienso de que pues uno tiene que entrar a revisar cada situación y cada cosa, porque pues también hay que darle el valor a los maestros que tienen una alta experiencia en ese sentido, ¿sí? Que al menos hasta con una mirada lo controlan a uno. Entonces uno dice, o controlan a los estudiantes, porque ya saben cómo llegarle a ellos. Entonces, eso sería de pronto mi aporte, doctora. gracias. Entonces, es una realidad lo que dice Javier. Hay un aspecto importante, un rasgo importante de la problematización de la educación y hay que tomarlo en cuenta, que es la experiencia. La experiencia es un rasgo importante y ella nos ayuda a darle esta solución a ciertos asuntos que se nos presenten. Entonces, porque el trabajo pedagógico que nosotros tenemos, nuestro trabajo pedagógico es interdisciplinario, totalmente interdisciplinario y predomina y hay sí, predomina esa formación quizás fragmentaria que tenemos. Entonces, la experiencia, asunto importante, porque si yo me he formado, yo he estado en el campo pedagógico, yo he estado en ese campo educativo, puedo dar quizá fuerza a lo que yo puedo llamar a otras disciplinas. Entonces, esa disciplina es una formación fragmentaria de una manera positiva.
Pero si nosotros lo vemos más positivo, vamos hacia esa formación dada de pedagógica, dada de una manera globalizada. Y que por supuesto va en condiciones de trabajo que el profesor por alguna forma ha estado sometido, una problematización. El profesor ha estado sometido. Entonces ha visto de manera fragmentaria negativamente este proceso educativo. Pero vamos a darle de manera fragmentaria, pero de manera positiva. ¿Qué hago yo si es interdisciplinario con todas esas disciplinas que tengo a mi alrededor y que la formación pueda llevar al activismo del docente? Tomando en cuenta, por supuesto, ese centro en fuerzas que no obstaculicen el trabajo, que toda esa pedagógica interdisciplinaria me lleve entonces a tener fuerza para poder desarrollar mis contenidos, que no se haga problema, que no se haga un problema. Entonces, las innovaciones educativas son importantes. Gracias, Javier, por ese aporte. Entonces, las innovaciones educativas son importantes porque se debe tomar en cuenta aspectos como el constructivismo, sí, pero de manera innovada. El currículo como experiencia, eso que termina de decir Javier, ese currículo como experiencia que tenemos, la evolución, vamos a hablarla como esa evolución que hemos tenido negociada en el transcurso del tiempo. Y la supervisión participativa, eso que debe estar siempre de manera constante, para ir viendo los rasgos positivos, mejorables, en fin, y hacer de ese proceso para que la problematización no vaya tan dada a ese núcleo importante que tenemos, que son los estudiantes. En cuanto a ese desarrollo que hacemos nosotros curricular, que lo vemos como una problematización, que también es un rasgo importante. Entonces, en ese proceso de desarrollo curricular, se establece que se debe centrar en los aprendizajes pertinentes para los estudiantes. Aprendizajes pertinentes. Porque a veces va más allá de poder darles a ellos contenidos que puedan cumplir en ese momento un fundamento no necesario. No, vamos a ver qué tiene, qué necesidades hay, qué necesita ese estudiante. Que sirvan, que sean significativos, que sean estratégicos, que sean esenciales y significativos. Porque ahí estamos, ahí hay una problematización de la educación. ¿Verdad, Aida Luz Duarte? Buenos días, doctora y compañeros. Sí. Muy buenos días. Aquí se han dicho varias cosas que me parecen muy importantes, y en cuanto a la problematización Abra la cámara, Aida. De lo que han dicho los compañeros, rescato algunas cositas. Por ejemplo, lo que decía la profesora Katy sobre que el magisterio, y especialmente aquí en Colombia, con el tema del concurso de ingreso docente, se ha vuelto un puerto de aterrizaje. O sea, todos los profesionales de cualquier área pueden concursar para ingresar a ser docentes. Eso le ha quitado a la docencia como tal, le ha quitado algunos elementos importantes, y es que por lo menos un ingeniero, un contador público, bueno, cualquier área del conocimiento,
no maneja la didáctica como la manejaría un licenciado que pasó por una facultad de educación. Entonces tenemos en Colombia, lastimosamente en este momento, hemos convertido al magisterio en un puerto de aterrizaje. Todo el que no tiene otra opción va y concursa y ganó el concurso y entró. Entonces nos encontramos ingenieros, contadores, economistas en las aulas de clase, sin esa didáctica propia de cada área. No podemos olvidar que la didáctica puede ser general, puede ser particular para cada área. Ellos generalmente encontramos que muchos profesionales no manejan la didáctica ni manejan la parte pedagógica. Y a pesar de que el ministerio les da un tiempo prudente para ellos hacer una especialización en un área de la pedagogía, pues muchas veces esto lo hacen por cumplir el requisito y el lleno de requisitos y pasa más por encima de ellos que por cumplir un requisito. Entonces tenemos ahí esa parte, que estamos perdiendo ese norte pedagógico. En cuanto a lo que decía el profe Javier, que la experiencia es muy importante. Sí, tenemos profesores que se jactan en las aulas, que se jactan de decir, no, yo tengo 35 años de experiencia. Ajá, bueno, listo, la experiencia está ahí, pero ¿dónde está la actualización de esa experiencia? Yo puedo tener 35 años de estar viniendo a este colegio. En este momento estoy aquí en el colegio donde trabajo. ¿En qué zona está, Aida? Disculpa, ¿en qué zona está? Estoy en una zona rural, en el corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar, capital mundial de Valledupar. Bueno, bienvenida, Aida. Bueno, los esperamos en el Festival Vallenato. Claro. Entonces, acá nosotros hemos perdido también el norte porque cuando nosotros tenemos 35 años de estar en el aula, pero tenemos 30 años que no vamos a un aula de clases nosotros a especializarnos, a prepararnos nosotros también, entonces la experiencia se quedó en un cúmulo de saberes del pasado y no tenemos nada para innovar. Entonces venimos todos los días con la misma clase que dábamos hace 30 años, porque los primeros 5 fueron los de actualización, pero como ya llevamos 35, entonces los otros 30 ha sido de un repetir y repetir y repetir, y por eso usted encuentra que los docentes todavía hablan de temas, todavía no le hablamos a los estudiantes de aprendizaje, no le hablamos de nada de eso. Utilizamos la evaluación como una herramienta para excluir, para medir, para castigar, pero no la utilizamos para evaluar. Cuando nosotros la evaluación la toman punitiva. Claro, entonces esa experiencia sin la actualización pedagógica también termina en un rezago. Y el otro elemento que yo le agregaría a esta discusión sería la falta de políticas sólidas, políticas públicas sólidas en cuanto a educación. Tenemos lastimosamente, yo creo que no solamente aquí en Colombia, en toda Latinoamérica, tenemos un copia y pegue. Es que el método Singapur funciona allá, pero nosotros lo copiamos y lo pegamos y lo trajimos aquí a Colombia a través de un programa que se llama Todos a Aprender, PTA. Creo que todos los que están aquí, que trabajan en el colegio público, deben conocerlo, aquí en Colombia. Entonces, PTA le gustó el método Singapur, funcionó allá en Singapur, pero aquí no funciona. Entonces, el método Singapur lo trajimos y ya nos lo inyectaron acá como la vacuna de la influenza. Esa falta de políticas públicas consolidadas, contextualizadas, hace que nuestra educación cada día tenga mucho más para problematizar. Realmente tenemos mucho de dónde cortar y no nos alcanzaría esta hora para discutir sobre todo lo que realmente... De verdad, mira, Aida Luz Duarte Rodríguez, has dicho algo muy importante, tomaste así, hiciste una reseña de todas las participaciones, de todas las intervenciones. Estos debates se tienen que hacer. Yo no puedo venir aquí a conversar sola. Yo tengo que conversar con ustedes porque ustedes están en ese proceso. En ese proceso, yo también estoy en ese proceso de formación. Y cada día vemos rasgos importantes que decimos problematización de la educación. Porque todo está centrado en ese núcleo que se llama estudiante, que se llama educando, que se llama alumno. Bueno, para otro. Entonces, es importante, pero yo les decía que ese currículo como experiencia es importante, pero también podemos tener experiencias que podemos dar solución en algunos sentidos. Entonces, si nosotros hacemos ese desarrollo curricular que se establece en esos procesos, gracias Aida, gracias por ese aporte. Maravilloso porque hacer esa, no cierre cámara, Aida, sigamos viéndolo. Entonces, ahí estamos en esos procesos.
Igual Joan Osorio, no cierre cámara, sigamos conversando, vamos viéndonos, es importante. Entonces, Lo ¿qué que es? pasa es que la señal a veces se pone mal y con la cámara se pone más débil todavía la señal. Eso sí es verdad. Entonces, si tienes esa debilidad, vamos a cerrar cámara para que estés más cómoda. Entonces, ahí esos aprendizajes tienen que ser significativos, les decía hace rato, ¿sí? Tienen que ser estratégicos, tienen que ser esenciales y que no solamente pudiéramos darle a ese aprendizaje un proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. A eso es que vamos. Nosotros, los docentes, los facilitadores, los maestros, los profesores, debemos ir a la construcción y reconstrucción del conocimiento con el grupo de jóvenes, de alumnos, de estudiantes. Porque esa reconstrucción y reconstrucción del conocimiento me va a llevar realmente a la experiencia. A esa experiencia notable que señalaba Aida Luz. Entonces no podemos ver este camino educativo, tenemos que verlo desde el papel de la educación como factor fundamental para lograr las transformaciones necesarias. Para lograr esas transformaciones necesarias, los únicos indicados aquí somos nosotros. Porque traemos, copiamos, imitamos, hacemos imitación, pero ¿cuál es el resultado? Tenemos que ver. Doctora, disculpe, yo quería participar un poquito más. ¿Qué me dices, Javier? Pues analizando lo que dice la profe Aida, sí es cierto. Pero yo pienso de que nosotros no debemos satanizar de pronto la educación, ¿sí? Yo sé que de pronto hay muchas deficiencias en el campo, en el magisterio, pero también pienso de que hay que brindarle, y de pronto a la anterior profe, hay que brindarle también como oportunidades, porque nadie es que es, pues no está hecho, pues uno aprende en el traje del oficio. Claro. Estar ahí. Entonces pienso yo que también hay que darle oportunidad de pronto a otras personas que también quieran de pronto trabajar, llegar a un aporte, porque hay gente que uno mira que también trabaja muy bien, ¿sí? O sea, de ingenieros, o sea, hay gente que también tiene como esa vocación para llegar a los estudiantes. Entonces pienso de que nosotros tampoco podemos satanizar y decir es que llegaron acá y bueno, a invadirnos, ¿sí? Yo creo que cada espacio, cada persona se la gana de pronto por dedicación, por disciplina, por muchas cosas. Y lo digo también así porque uno mira también de pronto espejos, mira personas que se comprometen de pronto en su parte de su enseñanza y lo hace y muchas veces no tienen experiencia, pero ellos se meten en el cuento y tratan de que las cosas como que salgan lo mejor posible. Y con ese entusiasmo pues sacan muchas cosas en la cuestión del aprendizaje de los estudiantes. Entonces yo pienso de que pues la educación, pues eso es lo bonito de la educación, porque uno en la educación uno puede mirar diferentes formas, diferentes cosas y uno va alimentándose poco a poco. Por ejemplo, las profes que me antecedieron, uno que has aprendido de todo lo que hacen, de pronto esa evaluación del PTA, de lo que uno ha pensado, uno piensa, o sea, caramba, traen una educación de por allá, pues nosotros somos diferentes, ¿sí me hago entender? Claro, claro. Y como que nos intentan Sí, abarcar las cosas. Yo manejé un programa aquí que se llamaba El PER y el SER, y yo miraba esos libros que nos empacaban a nosotros por cumplir unos proyectos y unas cosas, y uno decía, pero caramba, yo ando en una comunidad indígena donde no hay edificio, donde no hay calle, donde hay carretera. Yo lo conozco porque yo viví en Bogotá y sé cómo es el movimiento, pero para uno llegar y enseñarle aquí cuando los indígenas únicamente flechan pescado,
viven del día al día y bueno, tantas cosas tan diferentes de la Sí, cultura. mira, Javier, entonces Y pues, es muy sí, bueno, o sea, disculpa, sí, qué pena, ya me emocioné. disculpa porque recuerda que tenemos el tiempo muy, Sí, y sí, sí. aquí tenemos que seguir. Gracias por ese aporte, Javier, de verdad. Discúlpame, pero vamos a seguir en este debate para que podamos darle oportunidad a otros y mire que ya no nos quedan sino 15 minuticos lo que nos queda. Entonces, por eso decía, Aida también decía que aquí una hora es poco para uno poder debatir sobre esto tan importante. Entonces, si nosotros tenemos esa construcción y reconstrucción, hay claro del conocimiento y que nos va a llevar a la experiencia y la experiencia, la, 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 la- ese proceso interdisciplinario o quizás la incorporación de otras disciplinas al proceso de la educación, que está dentro de la problematización de la educación y que quizás, o unos que sean contadores, ingenieros, que son técnicos, por cuestión natural, pueden hacer un trabajo maravilloso. Pero también hay otros que no lo hacen. Y quizás a eso se refería la profe Aida. Quizás ella ha observado que muchos de los que son distintos a una formación docente no dan la talla real, pero hay otros que sí, o sea que tú tienes razón y ella tiene razón. Hay unos muy excelentes, técnicos excelentes, ingenieros, contadores, administradores, abogados, en fin, que hacen un trabajo docente espectacular, porque también hay docentes que han estudiado docencia y no lo hacen como debería cumplirse dentro de esos procesos educativos. Y son graduados en educación. ¿Verdad, Millanet? Sí, mi profe, lo que pasa es que a veces, pues como decía el profe Javier, a veces uno de pronto estigmatiza, yo le entiendo también a la profesora que tampoco quiso estigmatizarnos a todos, igual yo estoy haciendo Claro. esto, soy contadora pública, igual no me sentí, ¡Caramba! pero no soy contadora. Se sintió aludida. Está bien, muy bueno, muy bueno. Entonces, pero igual, pues, es el punto de vista, lo respeto. Cada Claro, los quien puntos de vista habla se desde su respetan. punto de vista y su despedida de pronto desde lo que ella ha visto. De pronto ella lo dice Claro, por a lo eso mejor igual. ahí son posiciones Sí, intelectuales buenísimas. claro, o sea, es apenas muy natural que como seres humanos tengamos puntos de vista y la respeto. Igual cada quien sabe la experiencia que tiene dentro de la aula de clase. Yo creo que lo que más busca el docente es llegar a que ese estudiante aprenda, porque se buscan diferentes estrategias para poder llegar al estudiante. Y la verdad, pues, si uno lo mira más adelante y va uno, ve surgir a ese estudiante y lo ve profesional, caramba, es la satisfacción de uno como docente, pero a veces nos hemos enfatizado en solo que el estudiante agarra, adquiere conocimiento y dele, pero a veces no miramos la parte integral de lo que es el estudiante. Claro. Entonces, es La, importante. sí, claro, es bastante importante y a veces bueno, buscamos solo a formar, a colocar conocimiento, pero no miramos lo que es el integral que es el ser humano. Claro, es así, Janet. Gracias por ese aporte, Janet. Entonces, mira, Gracias. si nosotros vamos a darle, vamos a utilizar una palabra, de repente es así como queda, que es como revolucionar la educación, o sea, ponerle revolución del pensamiento, revolución de la tecnología, revolución, ponerle actividad hasta de revolución del compromiso, de estar dentro de nosotros en una revolución de racionalidad. Doctora, pero que no vaya a ser la revolución de Chávez, yo. No, una revolución, estoy hablando que de repente puede caer esa, pero vamos a darle ese sentido que queremos, ¿sí? Queremos a eso, una revolución de pensamiento, de educación, darle esa transformación de pensamiento, esa transformación del compromiso, esa transformación de la racionalidad, porque es importante esa transformación de compromiso dentro del proceso educativo. Esa transformación que me va a dar, nosotros tenemos que hacer una transformación de experticia
dentro de ese proceso donde estamos, en ese campo. Y todo lo que ustedes han dicho es eso, experticia, observan, ven, aportan. Y eso debe existir en nosotros. Además, se incorporan otros aspectos importantes como la condición de cada uno de esos países o de Latinoamérica. Esas condiciones importantes que pueden tener impacto educativo y en la formación de ese ciudadano que pueda tener, por supuesto, esa educación integral significativa. Son muchos aspectos, muchos aspectos que me llevan dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque el docente como vamos a hablarlo así, como líder, ese docente como líder no puede perder la capacidad para aprender, porque señalar el maestro, el docente, aquí teníamos un escritor maravilloso, Prieto Figueroa, un escritor, un venezolano extraordinario, que puede este mensaje llegar a ustedes también, ¿sí? Como colombiano. Y él decía, alguien ha dicho, es más lo que aprendemos de nuestros alumnos que cuánto podemos enseñarles. ¿Cómo les parece? Él lo decía. Es más lo que aprendemos de los alumnos que cuánto podemos enseñarles. Entonces, ellos nos dan a nosotros ese proceso, porque también se encuentra un enunciado en esa obra de ese maestro de la educación, que es un proceso social. La educación es un proceso social y nace en el grupo como nato, ¿sí? En esos grupos natos de las comunidades, tanto por su posición, porque educar es una manera de influir sobre la gente. Esas son formas en que podemos ver que el docente debe recibir una formación, que la hablábamos hace rato, que sirva para transmitir el conocimiento, impulsar el estudio y fomentar algo muy importante que es la investigación. La problematización de la educación, vamos a colocarla en esta difícil tarea que tenemos. Es como una difícil tarea, porque tenemos muchas cosas a nuestro alrededor. Porque para hacerlo precisa, la educación, para hacerlo precisa, debemos tener más conciencia que sabiduría. Es el reto, profe. Señor, Es el reto. Buenos días, ¿cómo me le va? muy buenos días, Gustavo. Gustavo. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ponga cámara, Gustavo. ¿Ya? Gracias, Gustavo. Muy bien, muy bien. Es un Vale. reto. Sí. ¿Y qué más nos iba a decir? Pues aparte de que es un reto, el proceso educativo, considero que para que una nación, un pueblo sea desarrollado, el pilar importante es la educación. Y lo que usted decía, debe haber transformación. Y esa transformación, pues a ella se le puede dar ese tónico que usted mencionaba, que es la revolución, es decir, que haya cambio, Que haya transformación cambio, en la educación. Sí, generacional. un cambio generacional, por supuesto, porque el porvenir de nuestros muchachos y que está en los transitorios espejismos, hablemoslo así, de una vida que puede ser fuerte para ellos y fácil también. Entonces, los únicos encargados de hacer todas esas transformaciones somos nosotros.
porque es un factor fundamental, fundamental, hacer ese impacto educativo en la formación de un estudiante realmente capaz que también pueda ayudar en el tiempo transformar. Entonces, es muy bueno que pensemos, ya me están diciendo que me quedan 5 minutos, que pensemos en darle a ese docente o que en su perfil docente, desde el ángulo de la racionalidad, que nos vayamos ahí, hacia el ángulo de la racionalidad, con criterios, si es posible, de cambio y de transformación y mejorarlo creativamente, con la capacidad de innovación y desarrollar en su labor educativa las habilidades para realizarse como humano y como docente. Bueno, mis queridos amigos, hoy hemos estado, dentro de 15 días vamos a tener un segundo encuentro de problematización de la educación. Para quienes no me conocen, porque considero que debo presentarme hoy, entonces, doctora Lira Méndez, mi rango superior es doctora en educación, con un currículo anterior que es pregradista, tengo el pregrado en castellano y literatura, especialista en currículo, magíster en planificación y también a veces para rellenar y seguir haciendo transformaciones, también lo legal está presente, abogado. Entonces, doctora en educación. Ahí hemos estado dándole en esos procesos para poder dar también a cada uno de ustedes mi experiencia, mi conocimiento, compartirlos, debatirlos y en fin. Espero que les haya gustado el encuentro de hoy y bueno, nos vemos en 15 días. ¿Cómo le parece, Giovanni? Excelente, mi doctora Lira. Señor. Excelente, mi doctora Lira. Estuvo muy buena la clase. Bueno, gracias, gracias. Giovanni. Saludos, compañeros. Perfecto, profe. Siempre las clases Muchas gracias, doctora. muy innovadoras y llenas de energía. Eso siempre me ha gustado. Bueno, gracias, mi Giovanni. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy buena la clase. Bueno, gracias, Aida. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga, y bueno, feliz fin de semana. Nos encontramos con el favor de Dios en 15 días.